Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando puedan ver este video. Vamos a empezar con la clase 16. Características de la alimentación, ámbitos de aplicación. Los requisitos y disposiciones de la presente sección serán de aplicación a partir de los bornes de entrada de un tablero principal de la instalación eléctrica de una vivienda, oficina o local unitario, abarcando la totalidad de los tableros y las líneas conectadas eléctricamente a los mismos. O sea que todo esto tiene que ver exclusivamente para la instalación. La competencia y responsabilidad de la parte de la instalación eléctrica no comprendida por este reglamento, por ejemplo, la línea principal, será determinada por el organismo nacional, provinciales o municipales que tengan competencia en el tema. Sin embargo, en caso de desarrollarse en la edificación integrante, el inmueble deberá satisfacer las prescripciones de esta reglamentación, o sea, de AEA 771. Y otro punto importante es que en cada vivienda, oficina, local unitario tendrá una sola alimentación, o sea, una sola conexión a la red de distribución normal, desde la red pública. Solamente las autoridades de aplicación podrán disponer, por razones de seguridad o de funcionamiento, que un inmueble posea más de una alimentación desde la red. Bien. Naturaleza de la corriente eléctrica. Puede ser corriente alterna o puede ser continua. Obviamente, en continua no tenemos alimentación de corriente alterna. Naturaleza de los conductores. Para corriente alterna vamos a usar conductores de línea L1, L2 y L3, conductores para neutro y conductor para protección eléctrica. En algún caso que lo requiera en la parte interna que haya corriente continua, podemos usar para corriente continua conductores de línea como conductor para el polo positivo y conductores del polo negativo. Conductores medio de M y conductor de protección eléctrica. Conductor medio para masa. En corriente continua por ahí hay veces se necesita masa, por ahora no. Valores característicos. Las tensiones y tolerancias. Nosotros tenemos normalmente 220, 380 voltios de corriente alterna, que también 230, 400 voltios como máximo. Siendo los 220 voltios de corriente alterna la tensión entre un conductor de fase y el neutro, y 380 voltios de corriente alterna la tensión entre conductores de línea. Entre fase y fase vamos a tener 380 voltios, pero entre fase y el conductor de neutro vamos a tener 220 voltios. Bueno, acá habla de lo mismo, pone algunas notas de valor que lo pueden leer, ténganlo en mente. Frecuencias y tolerancias. Nosotros tenemos una frecuencia de 50 ciclos por segundo con más o menos 1 Hz de desfasaje. La intensidad de la corriente máxima disponible. Bueno, en el origen de la instalación está la intensidad total, que sería la suma de todas las intensidades de cada circuito, como acá dice, y en cada circuito la intensidad que consuma. Intensidad de corriente presunta de cortocircuito en el origen de la instalación. El instalador deberá solicitar a la empresa distribuidora de energía eléctrica el valor de la máxima corriente presunta de cortocircuito en el punto de origen de la instalación. Es un número, lo hemos visto en la parte de térmicas e interruptores diferenciales, que hay un número en un rectángulo que es la corriente de cortocircuito. Desde ahí se debe ir aumentando hacia el lado de adentro la sensibilidad de ese número para obtener una mejor sectorización ante un posible cortocircuito. Este valor suele ser 7000 más o menos, lo que dispone por lo menos acá en Córdoba, o 7 kiloamperes. Requisitos de la empresa distribuidora de energía eléctrica. Bueno, la empresa proveedora de energía eléctrica, ya sea una empresa que fabrica o una empresa que distribuye y vende, como las cooperativas, tiene sus requisitos zonales o de acuerdo a la zona. En cuanto a tamaños, alturas de pilares, medidores, alojamiento de medidor, altura de caño, tipo de acometida, bueno, eso corre más que nada por la parte de la empresa distribuidora. Monofásico o trifásico. Bueno,
Obviamente lo que es requisito particular a la empresa distribuidora tiene que estar dentro del reglamento de AEA. Monofásica o trifásica. ¿Quién determina eso? Según el grado de electrificación y la zona del barrio donde esté ubicado el inmueble, la acometida será monofásica o trifásica. Generalmente depende de la empresa proveedora de energía, siendo los más comunes categoría de mínimo y medio sean monofásicas, mientras que elevado y superior sean trifásicas. Pero hay lugares donde puedo cambiar esto. Esto es lo medio genérico. La instalación con acometida monofásica ya lo vimos anteriormente, inclusive en la clase anterior hemos hecho un diseño de una casa con una unidad de habitación, una unidad de vivienda con una acometida monofásica. Veamos lo mismo ahora que pasaría con una acometida trifásica y el por qué una acometida trifásica. Bueno, el práctico es más o menos el mismo. Una obra nueva, acometida aérea con doble aislación en pilar. La casa lleva aire acondicionado en dormitorio y estar, más un circuito de toma de uso especial. Y acá le agregamos una bomba de agua trifásica de 3 HP en el patio. Es simplemente a los efectos de darle una necesidad trifásica a la instalación. Del plano a continuación vamos a determinar los puntos mínimos de utilización, instalar el TSG en el mejor lugar, diseñar instalación eléctrica cumpliendo la reglamentación y agrupando la menor cantidad de circuitos, calcular la DPMS, dibujar el TSG con pies, cables y demanda y realizar un diagrama unifilar completo. En la altura 2.7 metros, bueno, dejaremos para la conexión de la bomba de agua trifásica para el final del desarrollo de los puntos 1, 2 y 3. Lo mismo que vimos en la clase anterior, vamos presentando el plano de la casa. A continuación tenemos los puntos mínimos de utilización. El cálculo de la SLA, eso no cambió, seguimos teniendo la misma SLA. Y ya teniendo la SLA y el grado de electrificación, empezamos a determinar los puntos mínimos de utilización, que son exactamente los mismos de la clase anterior. El dormitorio, baño, bueno, el baño con sus tamaños, la cocina con sus tamaños y los puntos mínimos, el comedor, la sala de estar, el espacio entre medio de las cocinas y el dormitorio, bueno, y el frente, el alero frontal. Bien, entonces quedaron los puntos de utilización ya puestos, solamente está faltando el toma trifásico. Ahora vamos a instalar el TSG, ya explicamos las opciones de las posibilidades de la instalación del TSG. Para este ejemplo se instaló en esta posición. Y bien, el circuito final quedó así, todavía le falta el toma de uso especial para la bomba de agua. Acá hemos separado los circuitos, iluminación por un lado, toma de uso general por el otro. Tenemos aparte los dos aire acondicionados, los acu para aire acondicionado. El toma de uso especial en rojo y finalmente en este color agua marina o gris, no sé qué. Bueno, el toma de uso especial, que es el circuito 6, el toma de uso especial para la aplicación trifásica. Bien, hasta ahí es simple. Vamos al cálculo de DPMS. Hasta el circuito 5, todo es lo mismo que hicimos en la clase anterior. Con respecto al circuito 6, es un circuito acu trifásico para una bomba de agua. Entonces fuimos a la conversión. Un HP equivale a 745,7 vatios. Nosotros tenemos un motor de 3 HP, entonces serán 3 HP por 745,7 vatios, nos da 2237,1 vatios. Pero nosotros acá en el cálculo de PMS necesitamos volamperes. Entonces para eso dividimos los 2237,1 vatios dividido 0,85. Ese 0,85 es el coseno phi del motor. Se fijan en la chapita del motor, dice coseno phi. Y ese es el número por el cual multiplicamos los vatios. Y nos va a dar 2632 volamper, que lo ponemos acá.
Normalmente para calcular los amperes de cada uno de estos circuitos lo dividimos por el voltaje, pero acá no lo podemos hacer porque es trifásico. Y esta es una especie de suma total de las tres fases. Entonces tenemos que hacer una operación especial que ahora vamos a ver. Bueno, el paso siguiente era sumamos todos estos valores y nos da 10.409.2 volt-ampere. Recuerden que son volt-ampere y no vatios. El límite de certificación son los vatios, pero bueno. Lo multiplicamos por el coeficiente de simultaneidad que es 1, seguimos teniendo los 10.400 y bien, y acá tenemos los 2.632 volt-ampere, que estos serían potencia aparente, y los 2.237.1 vatios, que esto sería la potencia activa. Lo que es vatios es potencia activa, o mejor dicho, la potencia activa se mide en vatios. En esta clase no vamos a ver las diferentes potencias, pero lo podemos repasar en otro momento. En este caso vamos a aplicar la siguiente fórmula con la potencia activa. Dejamos los valores en volt-ampere por acá, pero tenemos en cuenta el valor de potencia activa, que son los vatios. Calculamos de ahí la intensidad de corriente para saber cuánto consume cada fase. Entonces tenemos que la intensidad de corriente sería igual a la potencia activa dividido la tensión por el coseno phi por la raíz cuadrada de 3. La potencia activa son los 2237, son la conversión directa de HP a vatios, a potencia. La tensión que vamos a tener en cuenta es 380 voltios porque es trifásico el circuito. El 0,85 es el coseno phi que trae el motor y el 1,73 es la raíz cuadrada de 3. Esta multiplicación de abajo nos da 559 voltios, porque la única unidad que hay es el V, de los 380 voltios. Hacemos esta división y nos da 4,0001 amperes, que para redondear vamos a tomar 4 amperes directamente. Si dividimos estos 4 amperes entre las tres fases, vamos a ver que cada fase está consumiendo 1,33 amperes. Y eso es un dato que ahora vamos a necesitar. Vamos a dibujar el TSG. Bueno, acá dice todo lo que está compuesto el TSG. Tiene un interruptor diferencial de 25 amperes. Ya vamos a ver por qué. 30 miliamperes, con un cable de salida de 6 milímetros cuadrados y 6 ITM de valores apropiados para cada circuito. La primera térmica usará cable de 1,5 milímetros cuadrados más protección eléctrica de 2,5. Para retorno usaremos cable de 1,5 milímetros cuadrados. Para los circuitos 2 a 6 usaremos cable de 2,5 milímetros cuadrados más protección eléctrica de 2,5. Y ahora vemos el consumo por fase. La línea 1, que es el fase de color marrón, va a consumir los 10 amperes del circuito 2. El circuito 2 son 2200, son 10 amperes. Bueno, lo tengo más fácil acá. El circuito 2 tiene 10 amperes de consumo, ahí se puede ver. Más 1,35 amperes del circuito 6, o 1,33, ahí creo que me equivoqué, 1,33 amperes por fase. Bueno, un pequeño error, no pasa nada. Un total de 11,33 o 35 amperes. La línea 2 de color negro va a consumir 1,27 amperes del circuito 1, ¿ven? El circuito 1 consume 1,27 amperes, más el circuito, los 4 amperes del circuito 3, más 5,5 amperes del circuito 4, ¿ven? Circuito 3, que sería 4 amperes, y el circuito 4, 5,45 amperes. Entonces la línea 2 agrupamos el circuito 1, el circuito 3 y el circuito 4. En la línea 1, más el circuito 6, el 1,35 amperes, más la fase del circuito 6. En la línea 1 de color marrón agrupamos el circuito 2
más el consumo del circuito 6. Y en la línea 3 de color rojo vamos a agrupar los 15 amperes del circuito 5, que es un circuito de toma de uso especial, más los 1,33 o 35 del circuito 6. Acuérdense que cada línea, cada fase del circuito 6 consume 1,33 amperes. Yo acá le puse 35 sin darme cuenta. Pero bueno, no hace la diferencia. Entonces, de los tres circuitos, ¿cuál consume más? El circuito rojo, línea 3, consume 16,35 amperes. La línea 2 consume 12,07 amperes y el circuito de la línea 1 consumirá 11,35 amperes. Esto que acabamos de hacer acá, de separar los circuitos entre las distintas fases, es tratar de equilibrar el consumo. En este caso creo que lo más fácil fue esta separación. Bien, ¿cuál es la fase que más consume? 16 amperes. O sea que con un interruptor diferencial de 25 amperes me está sobrando, porque son 25 amperes por cada fase. Bien, entramos con el circuito seccional de 6 milímetros, son 4 conductores, al interruptor diferencial de 25 amperes. Salimos con cable de 4 milímetros al distribuidor de fase. El de abajo será neutro y los tres de arriba será un puente distribuidor trifásico. Y a cada una de las térmicas con cable de 2,5 vamos conectando todas las fases correspondientes a cada uno, lo que ya habíamos distribuido acá. Ahora lo hacemos en la realidad. Entonces al circuito 1 lo conectamos a la fase 2, al circuito 2 a la fase 1 o línea 1, el circuito 3 a la línea 2, el circuito 4 a la línea 2, el circuito 5 a la línea 3 y el circuito 6 están conectadas las tres líneas porque es trifásico. Entonces, sumando los valores de consumo real de cada fase, hemos logrado equilibrar los consumos. Obviamente hay una marcada diferencia, pero bueno, lo importante es que no quede un circuito ocioso y dos con mucho consumo. Ahí los tres están consumiendo más o menos lo mismo. Bien, ahí me quedaron los consumos de cada fase. En el caso de la línea 3, consume más que la línea 2 y la línea 1, pero bueno, no se podía de otra manera. Bueno, tratamos hasta donde se pueda siempre de hacer este equilibrio de consumo. Realizar el diagrama unifilar. Bueno, diagrama unifilar, como está dicho, tiene el medidor, la línea primaria de 6 milímetros, la ITM trifásica de 25 amperes en el tablero primario, el interruptor diferencial trifásico en el tablero seccional general. Bueno, ahí vamos con un cable de 6 milímetros, creo que lo habíamos puesto, al distribuidor, y del distribuidor con cable de 2,5 a cada una de las térmicas con sus respectivas salidas, consumo y toda la información necesaria puesta abajo de cada circuito, todas con sus conexiones a tierra. La línea principal, según el cuadro, bueno, acá vemos qué tamaño de cable según el circuito, y este cuadro que ya hemos visto otras veces. La línea principal o línea primaria empieza con un cable de 4 milímetros cuadrados, pero si le podemos poner más, mucho mejor. Igual que el circuito seccional, empieza con un cable de 2,5, pero si le podemos poner más grueso, mejor. Circuitos terminales para iluminación de uso general, con conexión fija o de toma corriente, como sea, pueden arrancar con cables de 1,5 milímetros cuadrados. No es necesario aumentar, los consumos LED hoy en día son muy bajos, pero si fuese necesario por demanda, se puede aumentar el tamaño del cable. Circuitos terminales para toma corriente de uso general, arrancan con cable de 2,5, pero si fuese necesario y superara los 21 amperes, pondríamos cable más grueso, que no creo que sea el caso. Circuitos terminales para iluminación de uso, bueno, aquí hay otro caso, circuito terminal para iluminación de uso general que incluyen toma corrientes de uso general. Directamente 2,5, ya no es más 1,5 milímetros. Y vale como un toma de uso general en el DPMS, 2200 volt-ampere. Bueno, así se entiende este cuadro para cada uno de los diferentes circuitos.
En todo momento se debe asegurar la equipotencialización de la instalación, o sea que todo elemento metálico de caja, cañón, base luminaria, espiga central de toma corriente, se deberá conectar a tierra mediante el cable verde y amarillo para protección eléctrica. Montaje de canalizaciones, uniones entre cañerías, vinculaciones entre cañerías y cajas. Las vinculaciones de cañería y cajas, salvo donde se indique lo contrario, deberán efectuarse mediante conectores, tuerca y boquilla. En canalizaciones metálicas, los accesorios de vinculación deberán ser también metálicos. En canalizaciones de material sintético deberá utilizarse dispositivos de vinculación también sintéticos. O sea, si la caño y la caja son metálicos, conexión metálica. Si son plástico, conexión plástica. Colocación de cajas paso a paso, de derivación, de paso y derivación. Para facilitar la colocación y el reemplazo de conductores deberá emplearse un número suficiente de cajas de paso. En tramos rectos y horizontales sin derivación se colocará como mínimo una caja cada 12 metros y en tramos verticales una caja cada 15 metros. Las cajas de paso y de derivación deberán instalarse de modo que sean siempre accesibles. Para las cañerías y conductos que atraviesen juntas de dilatación, se deberá prever caja de paso o registro a cada lado de la junta, ejecutándose la unión entre ellas con caño de tipo flexible, de acero con vaina plástica y su accesorio correspondiente. Caño curvable metálico. El borde de la caja más cercano a marco isolado de techo se ubicará a no más de 0,25 metros de la arista externa de cada marco de abertura colocada en obra, o no más de 30 de cielorrasos techo y no más de 20 de solados. Toda caja externa deberá ser fijada en la pared por lo menos en 2 puntos. Las cañerías, cajas y gabinetes instalados en ambientes húmedos deberán separarse de la pared a una distancia de 0,01 metro. Toda canalización eléctrica deberá ser instalada a más de 0,2 metros de conductos de escape de gas, gases calientes, chimeneas, conductos de calefacción u otra fuente de calor. Si estas distancias no pueden ser respetadas, la canalización eléctrica deberá ser revestida con aislante térmico en todo el recorrido que comparte con el dicho conducto caliente. Las canalizaciones y las vistas no deberán instalarse en huecos de ascensores ni en lugares donde puedan quedar expuestas a deterioros mecánicos o ataques químicos. Toda caja deberá estar instalada a no menos de 0,2 metros de posibles fuentes de agua o salpicaduras. Baños. Ya estamos llegando al final. Los circuitos eléctricos que instalamos en los baños, cuarto de baño, watercloset, toilet, servicios sanitarios, etc., respetan la misma normativa ya vigente anteriormente. Existen algunos cuartos de baño que por su arquitectura son bastante pequeños, inclusive algunos no tienen bidet. En estos casos se permite la instalación de toma corriente y llave de luz en la misma caja de pared. Veamos las distintas zonas de un cuarto de baño para saber dónde podemos instalar cañería y aparatos eléctricos. Tenemos la zona 0, que es la zona inundable. En este caso se ve que hay una bañera o tina de baño, pero puede ser, si no hay bañera tina de baño, será el piso donde cae el agua de ducha. De ahí hacia arriba, hasta una altura de 1,25 m, es la zona 1. Después los 60 centímetros que rodean a la zona 1 para cualquier lado, inclusive para arriba, serían la zona 2 y lo que queda es la zona 3. ¿Ven? Zona 0 es la zona que puede ser inundada. En esta zona no se puede instalar ningún tipo de canalización o aparato eléctrico, excepto en el caso de un hidromasaje, que ya lo vamos a ver. Zona 1 es el cilindro que se extiende verticalmente hasta los 2,25 metros de altura desde el fondo de la bañera o piso de ducha. En esta zona, de ser necesario algún aparato eléctrico, iluminación o extractor, debe ser de muy baja tensión de seguridad
y del orden de los 12 voltios. Y la cañería en lo posible embutida y aislante con tierra cumpliendo la reglamentación. Si hay bañera o hidromasaje se debe instalar. Alimentación fija de un circuito independiente, o sea, un circuito seccional exclusivamente para la bañera, con protección contra sobrecarga y cortocircuito por interruptor automático. Interruptor diferencial de 30 mA exclusivo, si puede ser de 10 mejor. Canalización y cañería aislante, tablero seccional IP65 con apertura o retiro de la puerta de accesorio por medio de herramienta y no accesible desde el interior de la bañera o hidromasaje. O sea que debe haber cerca del hidromasaje el tablero donde se pongan las protecciones apropiadas, un tablero IP65, con apertura de puerta mediante un tipo de llave o herramienta para que no se pueda abrir con las manos. Y no debe ser accesible desde el interior del hidromasaje. En la zona 2 está es el cilindro exterior de la zona 1, 60 centímetros, la misma, el raso, y la zona 3 donde el exterior de la zona 2 hasta la puerta de baño. Toma corrientes, toma uso general, se permiten solamente en la zona 3. Se debe respetar las distancias con respecto a las fuentes de agua, más de 10 centímetros o 20 si es mejor, de la fuente de agua, incluido las mesadas y lavatorios o bachas. Bocas de iluminación general. En la zona 3 se permiten de todo tipo y en la zona 2 se permiten luminarias con aislación clase 2 con un grado de protección IP44. Este punto que vimos acá de 12 voltios, muy baja tensión de seguridad, en esta zona puede ser hasta 24 voltios. Corrijan eso. Solamente las luminarias sumergidas tendrán que ser de 12 voltios. En el caso de que el hidromasaje tenga luminarias sumergidas, esas luminarias deberán ser de 12 voltios. Pero las luminarias en la zona 1 del baño se pide de 12 voltios, pero pueden ser de hasta 24, porque ahí pueden haber salpicaduras, no es tan importante. Bien, así termina la clase de hoy, habiendo visto los baños. Cualquier duda, se comunican conmigo mediante las vías ya preestablecidas. Bueno, gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Si te gustó, dame un like y nos vemos cualquier duda en clase. Chau, chau.